¿qué injerencia o fuerza puede tener en un evangélico o en un católico el testimonio? Mucho. El testimonio es muy importante porque las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Si nosotros tenemos fe, tenemos que demostrarla. Ustedes verán en Santiago capítulo 2, versículo 14, que ahí el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nos demuestra lo importante que es el testimonio. El testimonio en muchas maneras, pero una de las maneras que dice Santiago 2:14 en adelante. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Está muerta. La fe sin obra está muerta. Tenemos que dar testimonio de lo que creemos. Toda nuestra fe, de lo que creemos, tenemos que dar testimonio. Otra preguntita, pues. Padre, ¿las misas le ayudan a las almas a salir del purgatorio? Un protestante me dijo que no. Sí nos ayuda a salir del purgatorio, porque es el único sacrificio que Jesucristo ha ofrecido para la salvación de las almas. Ese es el sacrificio de la nueva alianza. Ustedes ven, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, desde el versículo, lo podemos leer desde el versículo 8 en adelante, donde comparan los sacrificios de la antigua alianza con los sacrificios de la nueva alianza. Y ustedes verán que en el sacrificio de la nueva alianza está el sacrificio de Cristo. El sonido no sé qué pasa, ¿será que? Sí. Vamos a ver cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo del 8 en adelante. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificio por el pecado. Antes se ofrecía holocaustos, sacrificio, y esos no le agradaron. Comienza por decir que esos no le agradaron. Siga. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue. No quedó hasta ahí. Entonces sigue. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Él es el nuevo sacrificio de la nueva alianza. Siga. Con esto anula el primer orden de las cosas. Anula lo primero del Antiguo Testamento, lo anula. Y no es que lo anula y se acabó. No, sí lo anula, pero luego para establecer el segundo. Establece algo nuevo. Lo segundo, pongan cuidado, ¿qué es lo segundo? Dale. Esta voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios no es invento de los curas. ¿De qué habla? Es que seamos santificados. Es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Es que seamos santificados por la ofrenda de Cristo Jesús. Ese ya es el sacrificio de la nueva alianza. Y eso tiene poder para santificarnos a nosotros aquí, y creemos que a los muertos también allá. Los que están en el purgatorio tienen la opción
de recibir también, gracias a ese sacrificio, la salvación. Otra preguntita, pues. ¿Quién más va a preguntar? Ahí está el micrófono. Buenas noches, padre. A nosotros nos atacan los testigos de Jehová con el Salmo 37, el versículo 9 y el 11. Y en Proverbios también hay otro. Léalo. El 9 dice: pues los malvados serán estripados, mas los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Y el 11 dice: mas los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Y en Proverbios también hay otra. No me acuerdo. Y esa tierra, no se vaya. ¿Y sabe qué tierra está hablando? No. La tierra prometida. Aquella tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a su descendencia. ¿Y cuál es esa tierra prometida que está en las Sagradas Escrituras? El cielo, el reino de los cielos. No es aquí, como ellos dicen, no. Y si usted quiere, se den cuenta que esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, esa tierra que Dios ofreció a aquellos antepasados, es en el reino de los cielos, no es aquí en la tierra. Hebreos capítulo, búsquelo usted mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 22 en adelante. Hebreos 12, 22 en adelante. Si usted no sabe qué es la tierra prometida, pues ahí sí es verdad que... Pero si sabemos que la tierra prometida es el reino de los cielos, entonces no nos dejamos creer de los testigos de Jehová. Bueno, léalo usted. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Todo eso es la tierra prometida. La Jerusalén celestial, dale. Con sus innumerables ángeles. ¿A dónde están los ángeles? Cielo, dale. A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Los primeros ciudadanos del cielo están en fiesta. Siga. A Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Entonces están en el cielo, no es en la tierra. No es como ellos dicen, es un paraíso aquí en la tierra, no. Aquí dice que es allá en el cielo donde están los ángeles, donde están los que ya se fueron adelante, ya están justos, y donde está Dios. Ese paraíso aquí en la tierra es un invento de los testigos de Jehová para engañar a la gente. Buenas noches. Pues quería que nos aclarara acá, porque hay muchos hermanos separados que nos atacan, y sobre todo a la Virgen María. Hablan del primer punto, ¿sí? De que ella, mis hermanos, cuando Jesús se presenta, cuando María va a buscar a Jesús, dice que hay quiénes son tus hermanos, o sea, quién es tu madre y quién son sus hermanos, o sea, la tratan como, bueno, que Jesús tiene más hermanos, el primer punto. Segundo punto, que yo quiero que también usted me lo aclare, o por lo menos despejar la duda. Lo escuché de un católico que es catequista, que dijo lo siguiente: que no importa que María se haya acostado con José, no importa, porque eran casados. Gracias. Bien, primero voy a responderle que la Biblia no dice la Biblia que era hijo de María. La Biblia habla de hermanos de Jesús. En la Iglesia Católica enseñamos que Jesús tuvo más hermanos. Lo que no enseñamos es que María tuvo más hijos. Enseñamos que Jesús tuvo más hermanos porque la Biblia dice en muchas ocasiones que Jesús tuvo más hermanos. Entonces nosotros lo creemos. Nosotros creemos que Jesús tuvo más hermanos. Pero no creemos la doctrina protestante de que María tuvo más hijos, porque no hay una cita. No hay una cita en la Biblia que diga que María tuvo más hijos. No existe. ¿De dónde deducen los protestantes que María tuvo más hijos?
Deducen porque la Biblia dice Jesús tuvo más hermanos. De ahí ellos sacan que María tuvo más hijos. Pero resulta que la deducción es mala en esa cita, porque están malinterpretando la palabra hermanos. La palabra hermano no significa hijos de la misma mamá. Ustedes y yo sabemos que la palabra hermano puede ser hijos del mismo papá, pero no de la mamá. Yo tengo otros hermanos que son hermanos míos de yo, pero no son hijos de mi mamá. Son hermanos míos, no lo puedo negar. Uno dicen que es el doble mío, pero no es hijo de mi mamá, pero sí es hermano mío. Entonces puede ser, bueno, ahí está el micrófono, mamita. Si va, venga. Usted aclare sus dudas rapidito, porque entonces es un error. Yo le puedo demostrar que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero que es imposible que sean hijos de María. Bueno, aclaremos eso. José tuvo más hijos. Tampoco José tuvo más hijos. Entonces, ¿por qué los hermanos separados siempre nos viven atacando sobre ese punto y sobre Ya se lo todo voy a de aclarar. María? Ya se lo voy a aclarar. Claro que sí. No se preocupe. A ver, primero, ¿por qué nosotros decimos que a pesar de que Jesús tuvo hermanos, María no tuvo más hijos? Porque le voy a mostrar dónde habla la Biblia de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, para que ustedes capten la idea que no los hermanos son hijos de María. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Ustedes van a ver que Jesús tuvo más hermanos, pero ningún protestante me puede decir que esos hermanos son hijos de María, por lógica y razonable. Vamos a oírlo. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Jesús se apareció primero a Pedro, luego a los 12. Siga. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Según los protestantes, esos más de 500 hermanos son hijos de María, porque la Biblia dice que son hermanos de Jesús. ¿En qué cabeza cabe que una mujer puede parir más de 500 hijos? En la cabeza de los protestantes. Al no darse cuenta que dice la Biblia, se engañan, se confunden. Señor cura, pero ¿cómo pueden ser hermanos si no son hijos de María? Juan 20, 17. ¿Por qué son hermanos? Juan 20, 17. Miren que le estoy mostrando con capítulos y versículos, que eso es mentiras. Yo le he retado a todos los pastores del mundo entero y por internet, y hoy lo reto más. Si un pastor protestante me encuentra una cita donde diga que María tuvo más hijos, o estos son los hijos de María, dejo de ser cura y me meto protestante. Aprovechen la oferta. Si conocen la Biblia, saben mucho de Biblia, me lo pueden demostrar, dejo de ser cura. Eso no existe. Se morirán de rabia, pero no me pueden demostrar una cita, porque eso es invento de Satanás. Cuando ustedes escuchen que María tuvo más hijos, usted puede decir tranquilo y sin nervio, palabra de Satanás, porque eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí está en la Biblia. Y le voy a mostrar por qué son hermanos de Jesús, con Biblia, no como los protestantes. Es que la Biblia dice, dame el capítulo y versículo. Ah, no, se me olvidó. No, señor, me dice el capítulo y versículo. Juan 20, 17. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Sí tuvo hermanos, vete donde mis hermanos. Vamos a ver por qué son hermanos, dale. Y diles: subo a mi Padre. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Sí son hermanos, sí son hermanos. Sí son hermanos. Claro que sí son hermanos. Subo a mi Padre, que es Padre. Y eso los protestantes no entienden lo que significa teológicamente hermanos de Jesús.
que no es otra cosa, sino hijos adoptivos de Dios. Así lo dice orgullosamente San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Hoy lo leemos desde el 1. San Juan lo dice orgullosamente. El mismo Juan que dice, Jesús dijo, mis hermanos, subo a mi Padre, Padre de ustedes. El mismo Juan dice que somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios. A ver, dale. Amados. Amados. El mismo Juan que dijo que el papá de Jesús era nuestro papá. Ahora dice, amados. A pesar de que ya somos hijos de Dios. Otra vez, Luis. Amados. A pesar de que ya somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe San Juan que somos hijos de Dios? Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Ya sabe que somos hijos de Dios. San Juan lo dice claro. Él ya dijo que somos hijos de Dios, porque Jesús dijo, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Otra vez, léame Juan 20, 17. Y ustedes verán que en Juan 20, 17, para quitarle, vamos a quitarle la máscara a los protestantes, para que ustedes vean clarito que es mentira que María tuvo más hijos, y que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, está diciendo hijos de María. Pongan cuidado. Jesús le dijo, suéltame. Suéltame. Pues aún no he subido al Padre. Ajá. Pero vete donde mis hermanos. Aquí. ¿Vete dónde? Ya estamos claros. Según los protestantes, ¿para dónde está mandando Jesús a María Magdalena? Para donde están los hijos de María. Porque María tuvo más hijos, según los protestantes. Vete donde mis hermanos. María Magdalena conocía bien a Jesús, conocía bien a María, conocía bien los hijos de María. Vaya, vete donde mis hermanos. ¿A dónde la mandó? No la mandó a donde los discípulos. ¿La mandó a dónde? Donde los hermanos. No pierdan de vista a María Magdalena. Vamos a ver para dónde va ella. Ya sabemos para dónde la mandó. Para donde los hermanos, los hijos de María. Y vamos a detectar con lupa si María tuvo más hijos. Si María tuvo más hijos, María Magdalena debería con claridad ir a donde están los hijos de María y decirle, su hermano mandó a decir esto. Vamos a ver si lo hizo. Y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue. Aquí va María Magdalena, no la pierdan de vista. Pónganle la lupa para ver para dónde se fue. ¿Para dónde la mandó? Para donde los otros hijos de María. Ponga la lupa para dónde se fue ahora. Dale. Se fue y dijo a los discípulos. Y es que María Magdalena no conocía a los hijos de María. ¿Por qué se fue a donde los discípulos? No obedeció al maestro. Vete donde mis hermanos. Y dice María Magdalena, no voy a ir a donde sus hermanos, me voy a donde los discípulos. Desobediente y grosera. No, aquí está claro que María no tuvo más hijos. Si hubiese tenido más hijos, María Magdalena no piensa dos veces quiénes son los hermanos de Jesús, los hijos de María. Pero ella se fue a donde los discípulos. Ahora, porque hay muchos católicos que son más papistas que el Papa. Ya son católicos, pero con mentalidad protestante. Y dice, no, lo que pasa es que yo soy cristocéntrico. Y Cristo es mi Salvador. Y a mí me importa es Cristo, no María. Que María sea virgen o que María no sea virgen, a mí qué me importa. Eso no afecta nada en mi fe. Eso no afecta nada en mi fe. ¿Cuál es el problema? Además, si eran casados, ¿cuál es el problema? En el matrimonio la relación sexual no es mala. ¿Cuál es el problema? A ver, a mí sí afecta la fe que María no sea virgen. Porque resulta que Isaías 7:14 había dicho algo, que el Mesías tendría que nacer de una virgen.
que Dios iba a dar una señal. Cuando una virgen, esa era la señal, cuando una virgen quedara embarazada, eso nunca se había visto. Y porque nunca se había visto, pasa a ser una señal. Cuando una virgen quede preñada, y el colmo todavía de los males es, y cuando esa virgen para, eso nunca se ha visto. Pues cuando ustedes lo vean, es porque ha llegado el Mesías. Es una señal que Dios da. Eso es imposible. A la luz de los hombres es imposible que una mujer quede preñada sin tener relaciones con un hombre. A la luz de los hombres es imposible que una mujer para y siga siendo virgen. Eso es imposible. Pero Dios quería que el mundo entero supiera cuando llegara el Mesías. Y le dice una señal. Observen algo. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal? El día en que una mujer tenga relaciones con su marido y quede preñada, para y deje de ser virgen, ese día nació el Mesías. ¿Dónde está la señal? Entonces los hombres de todos los tiempos dirían, el Mesías soy yo. Porque eso es algo normal. Tenía que ser algo fuera de lo normal, que nunca se hubiese visto, para que el día en que se vea, la gente no dude que ese es el Mesías. Eso lo profetizó Isaías más de 500 años antes de venir Cristo. Isaías 7:14, óiganlo. El Señor, pues, les dará esta señal. ¿Quién es el que va a dar la señal? El Señor, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, el que es capaz de hacer que una mujer sin tener relaciones quede preñada y que para y siga siendo virgen. Y ese Señor tiene tanto poder que es capaz de hacer que un hombre quede preñado, para y siga siendo virgen. Para Él no hay nada imposible. Pues el Señor se compromete con el pueblo de Israel a darle una señal para que vean cuando llega el Mesías. Ojo, los protestantes cortan la señal por la mitad. La señal está dividida en dos partes, la divide una I. Ellos agarran la primera parte, pero la segunda parte la rechazan. Los católicos agarramos la señal doble, la primera parte antes de la I y la segunda parte después de la I. Pongan cuidado la señal. La Virgen está embarazada y da... Hágale hincapié en la I porque aquí está la división. Otra vez. Está embarazada. Otra vez. La Virgen está embarazada y aquí está la división de la señal. Y da a luz un varón. La Virgen va a hacer dos cosas. Va a quedar embarazada. ¿Quién? La Virgen. Virgen antes del parto. Pero ahí no hay un punto y aparte. Ahí hay una I, que significa que la señal no ha terminado. La señal continúa. Y dará a luz un hijo. ¿Quién dará a luz un hijo? La Virgen dará a luz un hijo. Entonces la señal es completa, doble. Está la mitad antes de la I y la mitad después de la I. Si la señal fuera como dicen los protestantes, virgen solamente antes del parto, diría, Dios le va a dar una señal. La Virgen quedará embarazada, punto y aparte. Porque quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y ese es el milagro, esa es la señal. Pero no, dice la Virgen está embarazada y segundo, y la Virgen dará a luz un hijo. Pero eso es imposible. Las dos cosas son imposibles. ¿Y cómo sabemos que entonces que María es virgen? Porque es una señal que Dios dejó. Hermanos, ¿en qué adultera nuestra fe que María no sea virgen? ¿En qué estropea nuestra fe? ¿En qué afecta nuestra fe? Que si María no es virgen, Jesús
no es el Mesías. Porque el Mesías sería hijo de una virgen. Para los católicos sí nos afecta la fe que María no sea virgen, porque Jesús no es el Mesías. Entonces tenemos la certeza, la seguridad, la firmeza de que Jesús es el Mesías, porque la señal se cumplió. María es virgen antes y después del parto, y lo dice Mateo, San Mateo capítulo 1 versículo del 18 en adelante. Cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, tomó la decisión de irse, porque él pensó, Mateo 1, 18 en adelante, él pensó como un hombre. ¿Qué pensó? María me montó cachos. ¿Qué tengo que hacer? Dejarla. José nunca, como los protestantes, nunca podían pensar que ese milagro sucediera. José dudó del primero, los protestantes dudan del segundo. José dudó que María tuviera virgen y que tuviera embarazada a otro con ese cuento. Tomó la decisión de irse. ¿Por qué no se fue? Porque el ángel le reveló que Jesús era el Mesías. ¿Cómo se lo reveló? Diciéndole que se había cumplido la señal de Isaías. ¿Y cuál era la señal de Isaías? Vamos a ver, dale. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. No estaba casada con José, estaba comprometida. Siga. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y el pobre José no lo sabía, pero tampoco lo iba a creer. Muy difícil de creer. Siga. Su esposo, José, pensó de pedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: a ver, ¿qué fue lo que detuvo a José? No fue el ángel, porque no se le apareció físicamente así como a la Virgen María. Se le apareció fue en sueño. Eso no lo detuvo. Lo que le dijo el ángel, el mensaje del ángel, sí lo detuvo. Pongan cuidado la primera palabra que el ángel le dice. José, descendiente de David. Ahí. Descendiente de David. ¿Por qué le dice descendiente de David? Porque estaba escrito que el Mesías, ¿de dónde vendría? De la descendencia de David. Entonces le dice: José, hijo de David, dale. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra, virgen antes del parto, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. ¿Se dan cuenta? Le dijo las dos cosas. No le dijo solamente ella está esperando por obra del Espíritu Santo, punto. No, le dijo: y tú le pondrás por nombre de Jesús al hijo que van a nacer. Se cumple la profecía de Isaías: una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y si usted cree que son mentiras, pongan cuidado, siga, para que vea que sí se cumplió. Y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Mesías. Tenía que ser virgen, porque si no es virgen, Jesús no es el Mesías. Entonces, cuando José comprende que Jesús es el Mesías, porque recordó la profecía de Isaías, y ahorita la van a escuchar, que la recuerda. Recordó la profecía de Isaías y vio que se cumplió y dijo: yo no me voy, yo me quedo, porque yo voy a ser nada más ni nada menos ante la gente que el papá del Mesías. No me voy, se quedó. Y escuche lo que dice Mateo, pon cuidado. Todo esto sucedió. A ver, todo esto sucedió. Vamos a ver, pongan la lupa, ¿para qué sucedió?
para que se cumpliera. Para que se cumpliera. Sí se cumplió. ¿Qué se cumplió? Paren la oreja. Lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué había dicho el Señor más de 500 años por boca del profeta que se cumplió? Que una virgen quedaría embarazada y una virgen pariría un hijo. Que eso era difícil de entender, pero era el milagro, la señal que Dios estaba dispuesto a hacer en el mundo para que la gente supiera que era el Mesías. Y José, cuando el ángel le dijo eso, no se fue, se quedó porque entendió que Jesús sí era el Mesías, porque María era virgen. Ahora óigalo, repítalo de nuevo, Luis. ¿Todo esto sucedió? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá. Si alguien no sabe qué había dicho el profeta, repítalo. La Virgen concebirá y... Primera parte, concebirá, eso se cumplió. Y eso también se cumplió, la segunda. Y dará a luz un hijo. Los católicos creemos que se cumplió la primera parte, la antes de la y la segunda parte después de la y. Los protestantes dicen, Dios no pudo cumplir todo, cumplió la primera parte y no más. María es virgen solamente antes del parto. Y los católicos dicen, no, Él cumple todo, antes del parto y después del parto. Por eso nosotros decimos virgen antes, en y después del parto. Ojo. Y verán que en el versículo 21 le dijo a José, le pondrá por nombre Jesús. Y ahorita en el versículo 23, 2 versículos más, dice, siga. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre que hay que ponerle entonces? ¿Jesús o Emmanuel? ¿Y qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Dios con nosotros? Ah, entonces ese no es el nombre que hay que ponerle. Esa es la explicación de por qué ella es virgen antes y después del parto. Porque el niño que estaba en su vientre y que ella parió es Dios. Entonces ahí está la explicación de la virginidad de María, porque el niño es Dios. Por eso a Jesús no se le llama Emmanuel, se le llama Jesús, porque era el nombre del Mesías, Jesús, el Salvador. Pero dice en el versículo 21, le pondrá por nombre Jesús, y en el versículo 23, Emmanuel. Pero la explicación está cuando dice Dios con nosotros, después de que dice que María es virgen, para explicar por qué María siguió siendo virgen, porque parió fue a Dios con nosotros. Digo un protestante, señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo salió el niño? Le dije, claro que sí, pero primero usted me explica cómo entró. Cuando usted me explique cómo entró, yo le explico cómo salió. Las dos cosas son difíciles y las dos cosas son esa promesa, ese milagro que Dios da. Pero viene entonces la segunda parte de su pregunta. ¿Y por qué José no tuvo relaciones con ella si eran casados? Y usted recuerda que San Lucas capítulo 2 versículo 41 en adelante dice: el niño perdido y hallado en el templo. ¿Y cuántos años tenía? 12 años. ¿Y quiénes estaban buscando el niño que estaba perdido? José y María. ¿Cuántos años llevaban juntos? 12. El cholo, ella chola, la cacha chola, no se puede. Eran casados, eran esposos. Es imposible que una pareja de casados, 12 años y naná y naná. Y dice el católico: oh, acabo de ver la luz, vivía en la oscuridad, aleluya, gloria al Señor, gracias porque Dios me mandó a este angelito para que me explique las escrituras. ¿Para que le explique o para que le diga mentiras? José respetó a María, no tuvo relaciones con María. Primero le voy a mostrar que José no tuvo hijos. Según la Biblia, José no tuvo hijos, no engendró ningún hijo.
Según los protestantes, 6 hijos le metió a María. Pero yo le creo lo que diga la Biblia. Vamos primero para ver que la Biblia dice que José no tuvo hijos. Miremos cuando la Biblia habla de la ascendencia de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y ustedes van a ver que ahí van diciendo que el uno engendró al otro, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro. Y cuando lleguemos a José, vamos a ver a quién engendró José. Vamos a ver. Mateo 1 en adelante. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Dale. Abraham fue padre de Isaac. Mire el jueguito. Y Abraham es padre de Isaac. Dale. Y este de Jacob. Isaac es padre de Jacob. Siga. Jacob Jacob es padre de Judá. fue padre de Judá y de sus hermanos. Y de sus hermanos, porque tuvo varios. Siga ahora en el versículo 11. Josías Josías, fue padre de Jeconías padre de Jeconías y de sus hermanos. y de sus hermanos. Usted puede leerlo todo. Ahí sigue el jueguito. Vamos a llegar, para no leerlo todo, lleguemos a José, versículo 16. Jacob Jacob fue padre de José. fue padre de José. Ahora le toca el turno a José para ver de quién es padre José. Que los protestantes pongan la lupa para ver si la Biblia dice que José engendró hijos. Vamos a ver. Otra vez. Jacob Jacob fue padre de José, fue padre de José. Pila, porque ahí vienen los hijos de José. esposo de María, Esposo de María. Vamos a ver cuáles son los hijos de José. de la que nació Jesús. Quedaron aburridos los protestantes. La Biblia no apoya su doctrina diabólica. La Biblia dice que José no tuvo hijos, no engendró hijos. Cada uno iba engendrando a sus hijos. Cuando llegó a José, na. Y dice, y José, otra vez Luis, José, esposo de María, María. Entonces vamos a ver si María tuvo más hijos. Vamos a ver, esposo de María de la que nació Jesús, y sus hermanos. Vamos a ver, pilas. llamado Cristo. ¿Y los hermanos? ¿Dónde están? De la cual, ¿se acuerda? Aquel engendró a este y a sus hermanos, a este y a sus hermanos. María engendró a Jesús, madre de Jesús, y no dice, y de sus hermanos. ¿Y dónde está esa doctrina? Será en la Biblia de Satanás, pero en la Biblia de Dios no está. No existe en la Biblia de Dios. Ahora viene el otro problema, el tercer problema. Ajá, ella chola, el cholo y la cacha chola. Con ejemplo nos entendemos. Con ejemplo nos entendemos. A ver, vengan estos pichones para acá, los dos. Venga para acá. A ver, ustedes dos pichones también, vengan los dos, vengan. Venga para acá los pichones para acá. Asuman para acá, no los voy a pellizcar. Aquí pónganse a mi izquierda, pues. Présteme a su novio o a su esposa, no sé, préstemelo. Usted queda aquí. Léame otra vez a Mateo y sigan las instrucciones. Lo que dice la Biblia. Mateo 1:18. Jacob No, 1:18. Mateo 1:18, Luis. Sí, padre. Alúmbrenle al muchacho porque está perdido. Este fue el principio de Jesucristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, María, su madre, estaba comprometida con José. observen, subrayenlo, no estaban casados. Estaba comprometida. Estaba en desposorio con José. No eran casados. Estaba en desposorio con José. Siga.
Pero antes de que vivieran juntos, Antes de que vivieran juntos, todos los protestantes dicen, ¿ve? Antes que tuvieran relaciones, no. Desposorio era que cuando la niña estaba pequeña, papá y mamá la vendían por 1 litro de aguardiente, la cambiaban por unas vacas o cualquier cosa y le decían al hombre, esta niña va a ser su esposa. Ya, pero todavía no, ya era su esposa, pero todavía no porque no se habían casado. No vivían juntos, eran desposorio. Él vivía en la casa de él, ella vivía en la casa de ella. Antes de que vivieran juntos bajo el mismo techo, ¿qué pasó? quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Siga. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. ¿Por qué no la quería difamar? Porque la mataban a piedra. ¿Recuerdan cuál era la ley? La ley decía, esta pareja están casados. La ley decía, venga para acá, que si este muchacho se metía tremendo y le preñaba a la mujer a este hombre, la ley, ¿qué hacía? La mataban a piedra. Para que no la mataran a ella porque eran casados. Acuérdense, primero eran casados, no era el caso de José. El primer caso es casados. José no era casado con María. Pero vamos a ponerle primero el caso de casados. Aquí, eran casados. Comete adulterio, deben matarla. Solamente 2 opciones para que no la maten. Una, que que no es el papá, cría al niño haciéndole creer a la gente que él es el papá. Pero en aquel tiempo, como los hombres eran machistas, ahora las machistas son las mujeres, en aquel tiempo los machistas eran los hombres, un hombre machista no le iba a criar el niño a la mujer o a otro, ¿no? Segundo, la segunda opción para que no la mataran era que él se fuera en secreto. Y la gente decía, ay, mira, don Pánfilo, preñó a la mujer y se fue, qué vagabundo sinvergüenza. Pero a ella no la mataban porque no había cometido adulterio. 2 opciones para que no la mataran: que él criara al niño de él, o que se fuera y dejara que la mujer criara al niño como pueda. Y la gente no la mataba porque no era adulterio, sino que el hombre se fue. ¿Me captan la idea? Ese no era el caso de la Virgen María. Siéntese, ese no era el caso de usted. El caso de la Virgen María y José era desposorio, no casados. Y en los desposorios, ¿qué pasaba si la mujer estaba con otro hombre? Ya era su esposa, pero todavía no. Ya se le llamaba esposa, pero todavía no, porque no eran casadas. A ver, ¿y qué pasaba? Si él le regalaba un niño a ella, ¿qué pasaba? Igualito la mataban a piedra. Estaba traicionando a su futuro esposo. Para que no la mataran, ya no 2, había una tercera opción. Las 2 anteriores: uno, que él le criara el niño a él. Y se acuerda que José dijo, yo no le voy a criar el niño a otro. Segundo, que él se vaya en secreto. ¿Se acuerda que esa fue la que escogió José? Me voy en secreto. Quedaba una tercera. Como no eran casados, había una tercera opción: que el papá del niño diera la cara. Entonces él viene, se presenta y dice, ese niño que ella tiene es hijo mío, yo lo reclamo. Y al reclamar el niño, automáticamente la mujer pasa a ser su esposa y el niño su hijo. No se la crea, ¿no? Y este señor quedó latiéndole a la luna. Quedó como harina de otro costal. Pero él no se va a acordar con esa. Él cobra la dote. Tiene que pagarle algo. La dote. Y como la mujer era un animal,
Ahora que se le da, uno le da la mano y se agarran el codo. Ahora la liberación femenina. Ahora quiere ser más que el hombre. Todavía se le da la altura a la mujer y ahora quieren pasar por encima del hombre, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? Que él se quedó como harina de otro costal. Pregunto, ¿él podía llegar a tener relaciones con ella? No, porque ella ya había pasado a ser la esposa de él. Y si él estaba con ella, cometía adulterio. Ahora miremos el caso de José y María. Ella quedó embarazada. José dice, yo no crío al niño, yo me voy. Era la segunda opción, yo me voy. Pero el ángel, ¿de quién era el ángel? De Dios. ¿Quién era el papá del niño? Dios. ¿Se acuerda que había una tercera opción? Que el papá del niño reclamara al hijo. Cuando la Biblia dice que Dios mandó un ángel en sueño a José, ¿qué está haciendo? Reclamando al hijo. El papá del niño lo reclama. Y le dice a José, José, ese niño es mío. Y José entonces dice, si el niño, el papá dio la cara, Dios dio la cara, mandó un ángel en su representación. Entonces, la mujer, cuando se reclama el hijo, ya Dios reclamó al niño y le dijo a José, ese hijo mío, y usted le pondrá el nombre de Jesús, que en castellano significa, ¿quién le ponía el nombre al niño? El papá. ¿Se acuerda que Zacarías quedó mudo y no podía ponerle el nombre al niño? Y tuvo que escribir una tablilla. El papá era. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que ante los hombres, ¿quién iba a quedar como el papá de Jesús? José, ante los hombres. ¿Y ante Dios quién era el papá? Dios. Y ante los hombres, ¿quién iba a ser el esposo de María? Y ante Dios, Dios, el papá del niño. Entonces, cuando Dios manda a reclamar al niño, reclama al niño y la mujer pasa a ser su esposa, la esposa de Dios. Ya José no tiene nada que ver porque no eran casados. ¿Se acuerda que no eran casados? Eran desposorio. José ya comprende, porque él es judío, sabe la ley judía. José comprende que ese niño no es hijo de él y que esa mujer no es su esposa, pero que Dios le puso una tarea: cuidarlo al niño y a la mujer, porque no podía quedar sola en la sociedad, tenía que tener un hombre que la representara en la sociedad. Aquí estaba don José que la iba a representar, pero no la podía tocar porque cometía adulterio, quitándole la mujer, la esposa, ¿a quién? A Dios. Y si ustedes creen que es mentira, que es la mujer o la esposa de Dios, Gálatas 4:4, para que ustedes vean que sí es la esposa de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió, vamos despacio aquí, Luis. Dios envió a su hijo, que nació de mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Entonces dice Gálatas que Dios se enamoró de una mujer que Dios escogió por esposa, madre de su hijo, a una mujer. Y adivine el adivinador, ¿cómo se llama esa mujer? María. ¿Podía José quitarle la mujer, la esposa a Dios? Cometía adulterio. Por eso de José tuvo que ser de por las buenas o de por las malas casto. No podía quitarle la mujer, la esposa a Dios. Pero ojo, ante los hombres, José era el papá de Jesús y el esposo de María. Miren lo que dice Juan 6:48 en adelante. A ver, 48 no, 44, a ver, Luis. Juan 6:44 en adelante. Para que ustedes vean que ante los hombres Jesús es hijo de José, pero ante Dios no. Y María es la esposa de José, pero ante Dios no. Dale. Nadie puede venir a mí
El 45, Está escrito, 46. pues por supuesto que nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo. A ver, el 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo... Vamos a leerlo desde el 40 porque ¿qué más vamos a hacer? Hasta que lo encontremos. Dale. Esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ahí viene, ¿ese versículo qué? 42. 42. Siga. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. Conocemos a su padre y a su madre. Ese es el versículo, el 42. Conocemos a su padre y a su madre. Dale. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. Para los hombres, ¿de quién era hijo Jesús? De José. Por tanto, José era el papá de Jesús y José era el esposo de María. Para los hombres. Pero José, el ángel ya se lo había dicho y a él le consta que el niño no es hijo de él y que la mujer, por tanto, tampoco es su esposa, porque el papá del niño la reclamó al niño y reclamó a la mujer, a la esposa. Por eso, si José tenía relaciones con María, cometía pecado de adulterio. Por eso nosotros creemos que no la tocó, no tuvo relaciones. Gracias, siente. Ahora sí, viene el hermano que está que se hace una pregunta. Póngase de acuerdo con él. ¿Qué más, Padre Luis? Un saludo primeramente cordial para ti. Gracias, mucho gusto en verle, saludarle. La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25. Ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. Existe la doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. No, Okay. me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. 5. Porque de la Reina Valera, no, es la Reina Valera, de que él tiene. Okay. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado
las cuentas bien, si muere en pecado, va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que entonces pueda llegar a eso. a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe, pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía, pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina? En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que la tenga más clara. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3:13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, es como quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón, no pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación, para alcanzar los 20 puntos.
20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Buenas noches, padre. Yo tengo... Acerca de ese tema, venga al micrófono, mi reina. Mi niña, venga al micrófono, acerca de ese tema. Es que tenía la palabra y te la damos después de él, ¿sí? Buenas noches. Acerca de ese tema, a mí me queda mucha inquietud. Ahorita inclusive hay un programa que se llama Ellos Están Acá, ¿sí? Entonces, pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Okay. ¿Y usted sabe, quiere saber dónde lo dice? ¿Perdón? ¿Quiere saber dónde lo dice? Sí, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y vamos, a ver, necesito que ustedes presten la mayor atención en esta cita. Porque si no me prestan la mayor atención, no van a captar la idea. A ver, escuchen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, si alguno ve al hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. Ore por él. ¿Escucharon? No, está bien. Hasta que no me presten atención no sigo. Porque este tema es importantísimo. ¿Por qué oramos por las almas del purgatorio? Para que sean perdonados sus pecados. Que los hermanos separados dicen que no se puede orar por ellos y que no tienen opción de perdonar los pecados. Sí, ¿quiere decir algo? Hágalo ahí mientras la gente presta atención. De donde se coge el tema para decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro. Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge ciertamente esa doctrina. Pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de dos opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló, solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las dos opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Bueno, está bien. Pero vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración y nosotros podemos orar. Dale, ahora sí que están prestando atención. Dale. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en ese caso. Diga. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido... Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Sabemos que toda maldad es pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Todo. Es decir, todo mundo se condena. Usted se robó una gallina, yo le meto un tiro, aunque usted sea muy bueno, usted va para el infierno, porque en el cielo no puede entrar, no hay purgatorio. Pero aquí la Biblia dice, y ahí es donde viene la atención, que pidan, cuando usted vea a una persona que está en pecado, pidan por esa persona, para que Dios tenga misericordia y le perdone.
Pero yo quiero que ustedes descubran si es por una persona viva o por una persona muerta. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. A ver, dale. Otra vez, Luis. 16 otra vez. Si alguno ve a su hermano en el pecado, A ver, si alguno ve al hermano en el pecado, usted puede decir, está hablando de los que están vivos. También puede ser que usted vio al hermano que ya murió, lo vio en el pecado. Todavía no sabemos si está hablando de un vivo o de un muerto. Siga. un pecado que no ha traído la muerte, Un pecado que no ha traído la muerte. ore por él. Ore por él. Todavía puede decir que sea vivo. Y Pero Dios ponga cuidado. ¿Y Dios? le dará vida. Le dará vida. ¿Dónde sabemos que no es un vivo? ¿Que es por un muerto? En lo que viene. Pongan atención. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es para la muerte. Hay que rogar por aquellos que cometieron un pecado, pero que no es un pecado de muerte. Por los que cometieron un pecado de muerte, Porque también hay un pecado. no hay que rogar. Por los que cometieron un pecado de muerte no hay que rogar. Entonces pregunto, ¿se refiere a los vivos o se refiere a los muertos? ¿Cómo sabemos que es a los muertos? Porque si usted ve a una persona muy mala que esté todavía viva y ha cometido un pecado el más grave del mundo, ¿usted debería rogar por esa persona, sí o no? ¿Y usted cree que Dios puede convertir a esa persona, sí o no? Y los protestantes también creen que sí. Pero Pablo dice, Juan dice, si lo vio cometer un pecado que es de muerte, no digo que rueguen por él. Entonces no está hablando de los vivos. Está hablando de los muertos. Porque si fuera de los vivos, aunque sea el pecado muy grande, y mientras más grande el pecado sea, usted debe orar más por esa persona. Cáctelo de nuevo. Porque también Otra vez Luis, de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Ese fue lo que usted me robó ese rato. Y no pido oraciones en ese caso. ¿Se da cuenta que no están vivos? Está muerto y ya está condenado en el infierno. Ya no se puede hacer nada. Cuando una persona ya está en el infierno, ya la oración no vale nada. Cuando una persona ha pecado, pero con un pecado que no es de muerte, por ello sí se puede rogar. Repítalo de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Entonces, esto es lo que nosotros decimos, se refiere a una persona que murió en pecado. Luis lo mataron robándose una gallina. Es un pecado, pero no es un pecado que lleve la muerte. ¿Sí? Si alguno ve a un hermano que cayó en el pecado, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer por él? Ore por él. Ore por él. Nosotros rogamos por él, porque creemos que está en el purgatorio. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rogamos por las almas del purgatorio, porque creemos que Dios le dará vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores que murieron y el pecado no es para la muerte, para el infierno. Siga. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Y no pido oraciones en este caso. En ese caso ya no se puede hacer nada. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Y aquí dividen dos cosas: pecado mortal y pecado venial. Todo pecado, toda maldad es pecado. Siga. Pero no necesariamente es pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente, como dicen los protestantes, todo pecado lo lleva al infierno. No necesariamente. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. Entonces observen cómo la Biblia presenta un pecado que va a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y se refiere a la muerte eterna o a la condenación eterna, al infierno.
Los que ya están en el infierno no podemos hacer nada. Por los que ya están en el purgatorio sí podemos orar. Y Dios le dará vida, Dios le perdonará. Por eso nosotros oramos por los muertos. Y a ver, y yo quiero ayudarlos a pensar a ustedes. Imagínense que usted es protestante. Se muere su mamá. Usted dice, yo no creo en el purgatorio. Y vamos a suponer que usted se equivocó siendo protestante. No, pero yo no me equivoqué. Una suposición. Si usted se equivocó y resulta que sí existía el purgatorio, y su mamá está llevando candela en el purgatorio, y usted, como es protestante y el pastor le dijo que no orara, no hace nada por su mamá, ¿qué le parece? Ahora vamos a ver que se equivoque un católico. Vamos a imaginar que el católico se equivoque y resulta que su mamá murió y él piensa que está en el purgatorio y comienza a orar por ella. Y resulta que no existe el purgatorio. ¿Su mamá no le pasó? Nada, no sufre. Y la mamá del protestante sí sufre. Si un protestante se llega a equivocar y que están equivocados, su mamá sí va a llevar candela. Pero si un católico se equivoca, no pasa nada. No pasa nada. Dicen allá en Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia lo dicen, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Otra preguntita, pues. Dos preguntas, padre. Con respecto a un problema que se me presentó allá en la comunidad con un hermano protestante que dice que por los difuntos no tenemos por qué orar ni realizar ningún sacrificio. Y pues yo a esa persona le comprobé con el libro Segunda de Macabeos, capítulo 12, versos del 38 siguientes, donde nos habla que sí podemos hacer sacrificios por los difuntos. Si no fuese así, pues vana sería la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a las imágenes, pues yo estoy claro en las imágenes que nos habla en el Éxodo capítulo 25, 18, y en el libro de los Números, en el templo de Salomón. Pero tengo una pequeña inquietud en el Salmo 74, verso 6, que nos habla, que dice que a mazazos y hachazos destruyeron las esculturas en el santuario. Es ahí donde quiero que me confirme. Léalo y lea el contexto completo. Léelo. Leyéndolo, usted se puede dar cuenta nomás. ...74, verso 6... dice: a mazazos y hachazos destruyeron todas las esculturas, prendieron fuego a tu santuario, asolaron y profanaron la morada de tu nombre. ¿Quién? En su interior decían: destruyámoslos todos, han quemado todos los lugares de las asambleas de Dios en el país de las asambleas de Dios. El país, no vemos ya nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y nadie sabe lo que esto durará. Pregunto,
¿quién destruyó las sepulturas del templo y profanó el templo? No, ahí sí necesito que... Bueno, si están profanando, si se dice profanaron el templo, ¿es que lo hicieron bien o lo hicieron mal? Lo hicieron mal, padre. Mal, entonces usted no me puede decir que ahí está diciendo que hay que tumbar las esculturas. El que lo haga está profanando. ¿Usted quiere profanar las cosas de Dios? No, señor. Entonces no lo puede hacer. Ahora, la Biblia dice cuáles son las estatuas que nosotros tenemos que hacerlas. Eso lo hicieron los enemigos y profanaron el templo. Destruyeron las estatuas que tenemos en el templo. Y eso es profanar el templo. Eso es estar en contra de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que destruir unas estatuas. Deuteronomio capítulo 7 versículo 25. Luis, léelo por favor. Deuteronomio 7:25. Hay unas estatuas, una imagen que hay que destruir. Nosotros. A ver, los enemigos le destruyeron al pueblo las estatuas en el templo de Dios, lo profanaron, destruyendo eso. Pero ahora nosotros, Dios nos manda a destruir unas imágenes, unas estatuas. ¿Cuáles? Vamos a ver. Ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. Hay que quemar las imágenes, no las que nosotros tenemos en el templo. Las imágenes de los dioses de los paganos. Lo que ellos hicieron, ellos profanaron el templo porque destruyeron las imágenes sagradas del templo de Dios. Nosotros, cuando destruimos las imágenes de sus dioses, no las estamos profanando. Estamos más bien haciendo algo que le agrada a Dios. Cuando ellos destruyen nuestras imágenes sagradas, están en contra de Dios. Cuando nosotros destruimos las imágenes sagradas de ellos, no estamos en contra de Dios, sino estamos obedeciendo a Dios. Padre. Bueno, la orden. Otra preguntita, pues. Padre, muchas gracias por la exquisitez de sus respuestas. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué si el cuerpo es el que peca, el alma es la que paga? Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Los que viven según la carne. Los que viven según la carne. No piensan más que carne. No piensan más que en la carne. Y los que viven según el Espíritu. Y los que viven según el Espíritu. Buscan las cosas del Espíritu. Buscan las cosas del Espíritu. Siga. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. ¿Escuchó? Otra vez, Luis, que no le entendí. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. No hay más que muerte en los que ansían la carne. Siga. Mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Anhela la vida y la paz. Siga. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. Pues la carne no se somete a la ley de Dios. La carne no se somete a la ley de Dios. Siga. Y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siga. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Viven en el Espíritu. Siga. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Habita en ustedes. Dale. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Se lo traduzco en castellano. Porque usted, a pesar de que esté en la carne, usted puede vivir según el Espíritu.
Nosotros tenemos dos emisoras para escuchar. Una por este oído, la de Dios, la voz de Dios. Y otra por este oído, la del diablo. La de Dios es la según el Espíritu, la del diablo es según la carne. Cuando usted obedece lo que le diga el diablo por la voz de la carne, entonces usted está desobedeciendo la voz del Espíritu, no está viviendo según el Espíritu. Y porque usted es carne y espíritu, es una persona complementada en carne y espíritu, entonces usted tiene la facilidad, porque tiene el Espíritu de Dios, de obrar según el Espíritu. Y usted tiene la facilidad, porque el diablo existe y lo tienta, vivir según la carne. Y usted escoge cuál camino agarrar. Y si usted escoge a vivir según el Espíritu, usted vive en lo espiritual y alcanza la salvación. Si usted escoge vivir según la carne, usted vive según la carne, lo material, y pierde la vida. Entonces, ¿por qué el Espíritu va a pagar? Porque se dejó doblegar por la carne. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que vivir no según la carne, sino según el Espíritu. Pero si usted y yo nos hacemos sordos a la voz del Espíritu, somos culpables. ¿Y quién es el que se hace sordo al Espíritu? No solamente la carne, también su espíritu débil, su espíritu frágil. ¿Recuerda lo que dice Jesús? Velen y oren para no caer en la tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces, si usted no fortalece el espíritu a través de la oración, a través del encuentro con Dios, su espíritu está débil, y eso es culpa suya, de usted, que no se ejercitó en el espíritu. Entonces no puede separar la carne del espíritu de la persona. Va unido tanto carnal como espiritualmente, y depende de la voz que siga, la de Dios o la del maligno. La carne también es castigada, porque la mandan al cementerio y se la tragan los gusanos y se pudre. Eso es un castigo. Y dice, en Venezuela dice así. ¿Sabe qué dice en Venezuela? No, mejor no lo digo. Que cuando uno se muere, va a pagar boca arriba lo que hizo boca abajo. El cuerpo paga lo que hizo. A ver, otra pues. Buenas noches, padre. Pues realmente tengo dos. La primera no me queda un poco clara cuando hablaban lo de las almas en el purgatorio. Yo le quiero preguntar sobre las indulgencias. Si uno hace una indulgencia cuando las plenarias, y la persona fue al infierno y uno no sabe que estaba en el infierno y ofrece esa indulgencia plenaria, ¿la persona sale del infierno? No entiende. No, eso le sirve a usted. Porque ese bien le regresa a usted, ya no le sirve a la persona, porque según San Juan ya no hay nada que hacer. O sea, con lo de San Juan, por eso yo decía, porque cuando uno ofrece una indulgencia plenaria, pues se supone. Pero el problema ¿cuál es? Que usted no sabe quién está en el infierno. Porque Jesús dijo, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Eso le toca a Dios. Él es el juez y Él es el que dice quién va para el infierno. Por eso es un pecado lo que hacen los protestantes, que cuando una persona se muere en pecado dice, ese se fue para el infierno. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados. Eso no le toca a los hombres, le toca a Dios. Entonces usted y yo en fe pedimos por esa persona. Si está en el infierno, ese sacrificio usted no lo pierde. Eso también puede ser en beneficio suyo o por las otras almas del purgatorio, los que no están en el infierno. Y mi segunda es que a mí me atacan demasiado, que en qué parte de la Biblia dice que uno debe hacer el rosario. Yo soy de rosario diario, entonces siempre me atacan por esa parte y necesito, porque muchas veces pues yo me defiendo a mi manera, ¿no? Pero muchas veces no encuentro uno las palabras porque pues sí. Muy bien, el problema es de los protestantes que hablan que no podemos rezar el rosario porque es repetidera. Y la Biblia dice que no podemos repetir. Y allá en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 7 dice que no debemos repetir. Entonces los protestantes dicen, ve, que no podemos repetir. Y el rosario es una repetidera. Y el que repite está pecando.
Y la Biblia no dice que tenemos que orar repitiendo. Y resulta que la Biblia sí dice que tenemos que orar repitiendo. Vamos a buscar la cita que los protestantes usan para engañar al católico. Mateo 6:7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ahí está. No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Siga. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Ahí está. La Biblia dice que no debemos rezar el rosario con las letanías porque eso es un bombardeo de palabras que no sirve para nada. Y el católico dice, uy, sí es verdad. No, hermanos, vamos a leerlo de nuevo y verá que no se trata de nosotros, que no se trata del rosario. Léalo de nuevo. Cuando pidan a Dios, Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. subrayen la palabra paganos. No está hablando de los católicos, está hablando de los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los que no eran judíos. ¿Cuál era la diferencia? Los judíos tenían un solo Dios, el de ustedes y mío. Los paganos tenían muchos dioses. Como no eran el Dios del cielo, eran dioses muertos, que tienen oídos y no oyen, que tienen ojos y no ven. ¿Se acuerda? Ya le anoto, padre. Se acabó la pila. Gracias. ¿Se acuerdan Elías cuando se reunió con los profetas de Balaam, no sé qué? De por ahí eso, yo no estaba cuando eso. Y entonces Elías le dice a los profetas, le dice, a ver, clamen a su Dios. Clamaban, grite más duro, puede ser que anda de vacaciones. Grite más duro, puede ser que esté dormido, puede ser que esté ocupado. Se está burlando porque es un Dios muerto. Los dioses de los paganos son dioses muertos. Ojos tienen y no ven, oídos y no oyen. Cuando dice la Biblia, cuando ustedes oren, no imiten a los paganos. ¿Qué significa? Que no debemos pedirle a un Dios muerto. Y entonces los paganos piensan que ese Dios nos va a escuchar con una letanía interminable de palabras sin sentido, palabras, ¿cómo es que dice? Palabras. ¿Ah? Bombardeo de palabras. Un bombardeo de palabras. Piensan entonces que así lo va a escuchar su Dios. Entonces la Biblia dice que no debemos imitar a los. Nosotros los católicos no estamos imitando a los paganos, porque nuestro Dios sí nos escucha. Sí. Porque cuando nosotros le pedimos a Él y le repetimos la petición, es porque Jesús dijo, ¿se acuerda del cuento que Jesús, la palabra que Jesús dijo? Una viuda le insistía al rey, hazme justicia contra mi adversario. Y no le hacía caso. Y la viuda no se iba, hazme justicia. Dijo el juez, no le tengo miedo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda me tiene cansada. Y le concedió lo que pedía. Dijo Jesús, ¿se dan cuenta? Así también ustedes deben perseverar en la oración. Entonces, una cosa es lo de los paganos, orar a un Dios muerto. Pero la Biblia no dice que tenemos que repetir. La Biblia dice que tenemos que orar repitiendo. San Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Encontremos a Jesús orando. San Lucas 11, 1 en adelante. A Jesús le van a decir que le enseñen a orar. Le van a pedir al maestro. Ojo, el maestro va a enseñar. Y ningún pastor protestante puede estar por encima del maestro. El maestro va a enseñar. Vamos a ver, ¿cómo le dice? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Aquí está claro. ¿Qué le están pidiendo a Jesús? Que los enseñe a orar. Ahora vamos a ver si Jesús oraba. ¿Enseñó a orar como los católicos o como los protestantes? Paren la oreja. ¿Qué le dijo Jesús? Dale. Jesús les dijo. Jesús le dijo. Cuando recen, digan todo lo que le venga en gana. Vamos a ver. Digan, Padre, santificado sea tu nombre. Enseñó el Padre nuestro. Cuando recen, digan,
está enseñando que cada vez que hagamos oración tenemos que repetir el Padre Nuestro. Así enseñó el Maestro. Pero ahora vamos a ponerle la cámara y vamos a detectarlo orando. ¿Cómo oraba? Porque no sabemos si Jesús oraba como los católicos o como los protestantes. San Mateo capítulo 26, versículo 44. San Mateo capítulo 26, versículo 44. A ver cómo oraba Jesús. Le ponemos la cámara, lo detectamos orando y vamos a descubrir si Jesús era católico o protestante. Dale. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez. Por tercera vez se fue a orar, repitiendo las mismas palabras. Era católico. Oraba repitiendo las mismas palabras. Y ahora, y algo más. Lo que no saben los protestantes es que el día en que se mueran, si llegan al cielo, en el cielo también son católicos. Oran repitiendo las mismas palabras. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Cuando se mueran los protestantes se van a salir del cielo. Se van a ir para el infierno porque no van a aguantar, porque allá hay puros católicos orando, repitiendo las mismas palabras. Pongan cuidado. Apocalipsis 4, 8 en adelante. Cada uno de los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes, que se refiere a los evangelistas. Tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro. Y no cesan de repetir. No cesan, otra vez Luis, repítalo. Y no cesan de repetir. Por tercera vez. Y no cesan de repetir. Y no cesan de repetir. Día y noche. Día y noche, que repiten. Santo. 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 Pobre protestante, van a salir corriendo. Día y noche, repitiendo lo mismo. Mire, hermano, es un invento de los protestantes. Y además, créanme algo, no hay un ser humano que pueda orar sin repetir. Los protestantes oran y repiten. Me dijo un pastor a mí un día, yo no repito. Le dije, claro que sí, ore a ver. Digo, Señor, yo te alabo. Y ella para ahí ya está repitiendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho en oración, Señor? ¿Cuántas ha dicho yo te alabo? No me repita. Es más, en el Salmo 150 está, Señor, yo te alabo. No lo repita. Ore sin repetir. A ver si los protestantes no repiten. Gloria, 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 aleluya, aleluya, gloria. Está repitiendo. Y en las canciones, a ver si no repiten. Alabaré, 1, 2, alabaré, 3, alabaré a mi 4, alabaré, 5, alabaré, 6, alabaré a mi Señor. No repitan. Ellos repiten. No hay un ser humano que pueda orar sin repetir. Todos repetimos. ¿Ah? Todos repetimos. El problema es que los católicos no lo saben. Bueno, pues otra preguntita. Padre, los evangélicos aseguran que María está muerta. Niña, usted va a escuchar lo que dice la Biblia. Usted lo escucha para que usted se lo diga a los evangélicos. Que María, los que están muertos, para nosotros no están muertos, están vivos. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesús. San Juan, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Usted lo va a escuchar. Que llegó una protestante y le dijo a Jesús que los muertos se morían hasta la resurrección del último día. Muerto el perro, se acabó la sarna. Y Jesús le dijo, no, esa doctrina es protestante, así no es. Pongo cuidado. Juan 11, 21 en adelante. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dale. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Siga. Jesús le dijo. Jesús le dijo.
tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y mire la respuesta que le dio Marta, la misma respuesta de los protestantes. Dale. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos, pero mientras tanto, muerto el perro, se acabó la sarna. Sí resucitará en la resurrección de los muertos, pero mientras tanto, está muerto. Por eso los protestantes dicen que María está muerta, como Lázaro. A ver ahora lo que responde Jesús, preste atención. En el último día, le dijo Jesús, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver si Jesús dijo que muerto el perro se acabó la sarna. A ver. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿La Virgen María creyó en Jesús? Aunque muera, vivirá. Así enseñó Jesús. No dijo muerto el perro se acabó la sarna. Dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto es contrario a la doctrina de los protestantes que dice que cuando uno muere se acabó. Y Jesús dice no, así no es. Aunque muera, vivirá si cree en mí. Siga. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre, como dicen los protestantes. Morirá, se acabó. Y miren lo que Jesús le dice a Marta. ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? ¿Por tercera vez? ¿Crees esto? Le está diciendo en castellano, deje de la mentalidad de protestante y métese a católica. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Marta? Ponga cuidado lo que Marta le dijo. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú Sí, eres... Señor, yo creo. Porque Jesús le obligó, le dijo, ¿cree o no cree? Y ella no le quedó más decir, así de por las buenas, sí creo. Nosotros creemos lo mismo que Jesús le enseñó a Marta, que María, aunque haya muerto, está viva porque creyó en Jesús. Y ustedes vieron la transfiguración del Señor, Marcos capítulo 9, que ya había muerto Moisés y Elías. Y en la transfiguración, ¿quiénes estaban hablando con Jesús? Moisés y Elías. Entonces, muerto el perro, no se acabó la sarna. Muy bien, gracias, niña. Gracias, Padre. Bueno. Bien, aplausos. Padre, una preguntita, es que los ateos y los evangélicos preguntan que nosotros qué hacemos en la iglesia católica si los mismos sacerdotes católicos fueron los que crucificaron a Jesús. Calumnia, calumnia. Sí, eso lo dicen ellos, calumnia. Eso es como la bruja, que fue la señora y le dijo, mire, vengo señora bruja porque me robaron el gato. Y dijo la bruja, venga entre 3 días porque ahorita los espíritus andan de parranda. A los 3 días llegó la señora y le dijo, ¿qué pasó con mi gato? Y dijo, no lo busque más, ese gato lo mató un carro. Y la señora, ¿cómo que lo mató un carro? Si me robaron fue el gato del carro. La bruja no sabía qué gato estaba hablando. Como gato y gato suena igual, así le pasa a los protestantes. Sacerdote y sacerdote suena igual. A Jesús lo mataron los sacerdotes judíos de la religión que era Pablo antes de convertirse, la religión judía. No lo mataron los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica en ese tiempo todavía no existía. Eran los sacerdotes de la Iglesia judía. Pero como ellos leen sacerdote y piensan que es igual, entonces dicen, los sacerdotes mataron a Jesucristo. ¿Qué? Los sacerdotes no existían. Jesucristo ordenó a sus sacerdotes el jueves santo, la noche antes. La noche antes ordenó, dijo, hagan esto en memoria mía. Les dio la orden. Hasta ahora los están nombrando sacerdotes. No existía. Entonces, se llama ignorancia, desconocimiento. No fueron los sacerdotes católicos los que mataron ¿a quién? A Jesús. Fueron los sacerdotes judíos, porque Pablo pertenecía a esa religión judía. Bien, otra preguntita, pues.
Buenas noches, padre. Baja el micrófono un poquito. Quisiera hablar sobre el tema de la gallina que se robó la persona. Yo no me la robé, mamita. No, yo no fui. Le aseguro que yo no fui. No, de la persona de la gallina que se robó. Usted decía, padre, que la persona que se robó esa gallina no había cometido un pecado de muerte. Pero en una homilía en mi parroquia, yo escuché a nuestro párroco y decía, si uno se roba una gallina y va y lo confiesa, ese pecado, si uno no hace la reparación, ha perdido ahí, no sé si en mi ignorancia entendí mal o interpreté mal, ha perdido ahí lo que es reparar. Nos explicaba, reparar el robo de esa gallina conlleva apagar la gallina. Eso es reparar. Si la gallina era ponedora, teníamos que hacer cuenta, así nos explicaban, teníamos que hacer cuenta de cuántos huevos había puesto la gallina y cuántos cartones de huevos teníamos que devolver. Eso era reparar. Nos confesamos, pero teníamos que reparar. Entonces, ¿qué concluí? ¿Qué decía? Yo le digo, si esa persona, hablaba usted que se robó la gallina, no es usted, padre. Entonces, la persona que no hizo la reparación tiene la gran oportunidad de repararlo en el purgatorio. Lo confesó, pero no lo reparó. Esa es la primera pregunta. Va a ese estado, va al purgatorio y ahí es donde se repara. La primera. La segunda, sobre el infierno. Según el Santo Padre, San Juan Pablo II, él habló en sus intervenciones sobre el infierno. Y él ahí dijo que el infierno, no sé si estoy equivocada, que me acuerdo, es un estado del alma. Y los medios de comunicación interpretaron y dijeron que el Santo Padre, San Juan Pablo II, había dicho que el infierno no existía. Todavía hay personas, e inclusive que se llaman o nos llamamos católicos, que estamos discutiendo sobre este tema. Nos gustaría que nos clarificara. Sí, mami, mire, la primero, cuando una persona ha cometido un pecado y está arrepentido de verdad y va y se confiesa y le pide perdón a Dios, su pecado queda perdonado. Ya Cristo pagó el precio del pecado. Ahora, ciertamente existe lo que se llama la penitencia y el sacerdote puede ponerle una penitencia. La penitencia no es usted va a pagar lo que vale ese pecado. No, la penitencia dentro de la iglesia no es el pago del pecado. Usted mató a una persona y el sacerdote le dice, de penitencia va a rezar un Padre Nuestro. ¿Será que va a pagar con ese Padre Nuestro a esa persona que mató? No, porque ya Cristo pagó el precio de nuestro pecado. La penitencia dentro de la confesión es lo de Lucas 17:11, los 10 leprosos. Quedan curados y solamente uno regresa a dar gracias. Y eso pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿Uno solo vino a dar gracias? La Iglesia Católica no quiere que seamos como ese leproso, con esos 9 leprosos desagradecidos. Entonces manda una penitencia. Usted tiene que darle gracias a Dios porque te perdonó. Y una de las maneras que puede darle gracias a Dios porque te perdonó, puede ir y si usted no le quiere llevar la gallina a la señora, la que le robó, usted puede ir y hacer un mercado
que cueste lo que da la gallina y dárselo a un pobre, pero como acción de gracia a Dios porque te perdonó, no para pagar el precio del pecado que ya Cristo pagó por usted. Entonces, eso es otra cosa. Pero no es que la persona va a, bueno, como no ha remediado, entonces no le queda perdonado el pecado. El pecado queda perdonado si está arrepentido. Claro está, el sacerdote debe decirle una penitencia. Y lo más lógico es, si le robó la gallinita ya, pues bueno, o devuélvele la gallinita o dele algo que sería ya para mostrar que está arrepentido. No para que el pecado sea perdonado. Que si usted está arrepentido y el sacerdote le dio la absolución, queda perdonado. Y si hay propósito de enmienda. Es como para agradecer, mostrar que verdaderamente usted está con Dios, que le perdonó el pecado. Y lo del infierno, pueden decir lo que quieran, pero el maestro enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, que el infierno existe. Y dice que en el juicio final, unos irán a la derecha y otros a la izquierda. Benditos de mi Padre, vengan. Y otros al fuego eterno. Entonces, Jesucristo dice que sí existe el infierno. Que haya personas que digan que no existe el infierno, eso es verdad. Pero son aquellos que no le creen a Jesucristo. Nosotros le creemos a Jesucristo. Y el Papa cuando dice que es un estado del alma, es correcto. Que no es un lugar, porque cuando dice que es fuego, no es literalmente fuego, sino es la manera de demostrar que es tormento. Porque el mayor tormento para el ser humano es quemarse. Pero sí existe el infierno, según dice Mateo 25, 31 en adelante. Bueno, vamos con los, ¿cuántos últimos? 4 últimos. Y nos vamos porque mañana hay que madrugar. Bien. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Primero que todo, por las enseñanzas. Tengo 2 preguntitas y pues se las voy a hacer breve. ¿Cómo acrecentar mi fe como cristiano que soy? Y se le pues, respondo fácil, leyendo la Biblia. Perfecto. No hay otra manera de usted acrecentar la fe. Y si usted lo quiere saber dónde lo dice en Romanos capítulo 9, no, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por la predicación. Y lo que se escucha de la predicación es la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. O también Juan 20, 30. Todo eso fue escrito para que creyéramos. Y creyendo tengamos vida eterna. Y para continuar con algo de lo que dijo la señora del infierno. No, la gallina no, del infierno. Es en el credo. Dice... padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Ahí está la respuesta. Los infiernos no eran infierno. El infierno era el lugar donde estaban los muertos esperando. El infierno y era por eso dice eso significa al lugar donde estaban los muertos, según dice Primera de Pedro 3:19. Pues si dice que Jesús bajó a los infiernos. Ahí va, escúchelo. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Descendió a los infiernos, al lugar de los muertos que habían muerto en aquel tiempo, en los tiempos de Noé para acá, o en el tiempo de Abraham para acá. Sí, eso se llama los infiernos, el lugar de los muertos, no el infierno. ¿Cuál era la otra? ¿O esa era la otra? La otra, pues. Bueno, padre, mi párroco, los hermanos protestantes, dice que hacernos la señal de la cruz nos maldecimos. A ver, miren, vamos a quitarle la máscara a los protestantes. Los protestantes nunca fueron católicos de verdad. Dice que cuando hacemos la señal de la cruz nos maldecimos. Cuando un protestante le diga eso, usted le dice, me voy a hacer la señal de la cruz en alta voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿me estoy maldiciendo, estoy invocando la muerte o estoy bendiciéndome invocando a Dios?
Lo que pasa es que tiene que hacerle la señal de la cruz en alta voz para que se den cuenta que no está llamando a la muerte. Usted no dice, venga muerte que te estoy llamando. Es que los protestantes ni saben lo que uno dice cuando le hace la señal de la cruz. Gracias, padre. Buenas noches, padre. Mi pregunta es, los evangélicos, pues, o sea, por el rosario, que esos son demonios, entonces, ¿qué se les puede contestar? ¿Que el rosario es un demonio? O sea, son 50 demonios diferentes, según dicen ellos. Eso se llama calumnia. Eso se llama cuando uno estaba pequeño, la mamá cuando no quería que uno saliera un poquito de afuera, le decía, cuidado con el coco. Cuidado con el coco. Y le pasa entonces ya cuando va creciendo, fue el niñito y le dijo al heladero, señor, ¿usted tiene helado de coco? Y dijo, sí. Dijo, uy, qué susto, me voy. Entonces, así los protestantes nos meten susto. Para que usted no rece el rosario, hay muchos demonios. Es solamente para meter miedo, más nada, pero eso es mentira. Bueno, padre, por ejemplo, nosotros los católicos estamos, pues, por parte mía, muy ignorantes en la lectura, la palabra de Dios, y eso fue lo que nos dejó nos dejó el Señor Jesús, la enseñanza. Nosotros estamos llamados también a evangelizar, a proclamar la buena nueva, o sea, no solamente los sacerdotes, la fe de la iglesia, sino que nosotros estamos llamados a eso también, o sea, de qué forma nosotros podemos evangelizar, no sé. ¿Qué nos diría usted? Bueno, para evangelizar tengo que estar en comunión con la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos grupos que se dedican a evangelizar, pero le doy un consejo. Si realmente usted quiere que esa evangelización llegue a las personas, lea Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 en adelante, donde habla de los huesos muertos que estaban totalmente muertos y Dios lo mandó a predicar. Y dice que el profeta que Dios lo mandó a predicarle la palabra del Señor, y cuando predicaba la palabra de Dios agarraban nervios, carne y piel, pero todavía no ha llegado el Espíritu. Entonces tuvo que invocar al Espíritu. Ven, el Espíritu de los 4 puntos cardinales. Invocó al Espíritu y agarraron vida. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que para poder evangelizar donde los huesos muertos y secos agarren vida, tiene que usted dedicarse a leer la palabra del Señor y a hacer oración. Si hace esas dos cosas, serás el mejor predicador del mundo. Ándale, sigue adelante. Padre, buenas noches. Agradecerle primero por tanta enseñanza, y me ha surgido una duda y me la plantearon también en el diálogo que hemos tenido. ¿Por qué llamarle padre a ustedes los padres? Si en el Evangelio o en la Biblia se manifiesta que solo llamamos padre a nuestro Padre Dios. Porque resulta que cuando Mateo capítulo 23 versículo 9 dice no llame a nadie padre en la tierra, no está hablando de que Dios no le pueda decir padre al sacerdote, no, está hablando y usted lo lee desde el versículo 1, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, dicen una cosa y hacen otra. Ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y comienza a decir lo que ellos hacían. Imponían cargas pesadas, pero ellos no lo movían ni con el dedo. Entonces, viene a mostrar quiénes eran los que hacían eso. En primer lugar, los padres. Los hijos eran esclavos, eran cachifos, y el padre los sometía, los esclavizaba a sus hijos. Entonces dice que así no debe ser. Los maestros no se deben llamar maestros. ¿Por qué? Porque los maestros esclavizaban a sus discípulos. No podían entrar, no podían ir delante, tenían que ir atrás, ni siquiera al lado. Los discípulos tenían que obedecer todo lo que hacía el maestro. Ellos esclavizaban. No es como ahorita, que los alumnos hacen con los maestros lo que quieren. En aquel tiempo no, los maestros, incluso, no sé si a usted le tocó, cuando los maestros le daban duro, le daban palo a uno, rejo a uno. Entonces, en aquel tiempo era duro. Entonces Jesús viene y termina diciendo que nosotros no tenemos que ser como ellos, que tenemos que ser más bien humildes, sencillos. En castellano, si usted lo lee completo, es que usted no puede creerse más que los demás. No dejen que lo llamen padre, a nadie llame padre. Esto significa que usted no se esclavice ante nadie. Usted no puede someterse sino solamente a Dios. No está permitido la esclavitud delante de Dios.
No es correcta la esclavitud. Ni usted puede esclavizar a nadie, no se debe llamar maestro. Usted no puede dejar esclavizar a nadie, ni dejarse esclavizar a nadie. A nadie llame padre, como aquel que me esclaviza y yo tengo que esclavizarme. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 4 del versículo 14 en adelante, Pablo dice que él es padre espiritual porque lo engendró en el Evangelio. 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 en adelante. Sí podemos llamar padre a una persona espiritualmente. Y si no, Jesús hubiese pecado cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Que de acuerdo que el joven rico le dijo, ¿y cuáles son los mandamientos que tengo que cumplir? No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesús no pecó cuando dijo padre? Y si la Biblia dice, a nadie llame padre. Y los apóstoles, Efesios capítulo 6 versículo 1 en adelante, dice, padre, no exasperéis a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Entonces, es una equivocación, es un error. Bueno, ya se nos acaba. Le agradecemos mucho al Padre, a todos ustedes por haber venido. Dios le pague al Padre por las enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, nos sentimos felices, contentos de compartir. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Gracias porque nos fortaleces en la fe. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad, vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. A ti, Dios, que nos reúne y nos da siempre lo que necesitamos para ser felices. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. No puedo irme sin agradecer al sacerdote y a todos los sacerdotes, que estoy sorprendido. Ha sido la única diócesis en el mundo donde he recorrido que los sacerdotes han estado atentos y dispuestos y unidos al pueblo. Públicamente les felicito, Padre, en el mundo entero que he andado, no he encontrado una diócesis como ustedes donde los sacerdotes apoyan. De corazón, gracias a todos los sacerdotes y a ustedes también. No,